Hola, sean bienvenidos a otro video de la materia de estructura de datos y algoritmos 1. En esta ocasión platicaremos de administración del almacenamiento en tiempo de ejecución. Pues vamos allá. Ok, acá una definición. La memoria dinámica se refiere al espacio de almacenamiento que se reserva en tiempo de ejecución debido a que su tamaño puede variar durante la ejecución del programa. El uso de memoria dinámica es necesario cuando previamente no se conoce el número de datos y o elementos que se van a manejar. Bueno, hemos visto cómo podemos manejar arreglos, pero sabemos que cuando nosotros los definimos, pues tienen un tamaño fijo. Entonces la memoria dinámica nos va a ayudar justamente para esas situaciones en las que no sabemos si el arreglo pues pueda crecer, ¿no? Que el número de elementos que nosotros estamos asignando no es suficiente o que es pues que es vasto y que no vamos a necesitar tantos, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder utilizar memoria dinámica, ¿ok? Y un poco de contexto, dice, dentro de la memoria RAM, la memoria reservada de forma dinámica está alojada en el heap o almacenamiento libre y la memoria estática, como los arreglos o las variables primitivas, en el stack o pila. La pila generalmente es una zona muy limitada. El heap, en cambio, en principio podría estar limitado por la cantidad de memoria disponible durante la ejecución del programa y el máximo de memoria que el sistema operativo permite direccionar a un proceso. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño diagrama en el cual podemos observar, bueno, pues lo que es la asignación. Digamos que cuando nosotros tenemos un programa y ya tenemos asignadas ciertas variables, alguna que otra función, que utilizamos un arreglo, bueno, pues todo se encuentra dentro del stack. Pero supongan que tenemos el heap, que es la memoria que nos da justamente la memoria RAM para nuestro proceso, ¿no? Nosotros tenemos, este, cuando ejecutamos cierto programa, pues la memoria RAM nos asigna cierta cantidad, entonces la restante pues es el heap, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a poder utilizar, ¿no? Si ya tenemos asignada cierta cantidad de memoria con las variables que ya tenemos, bueno, pues vamos a necesitar, o tal vez vamos, durante el programa vamos a necesitar un poco más, entonces le vamos a pedir al heap que nos proporcione un poco más, ¿no? O que devolvamos o borremos tal vez ciertos registros que ya no necesitamos dentro del stack y que formen parte del heap, ¿no? Un breve contexto de lo que está funcionando o cómo está funcionando en la memoria RAM nuestros programas, ¿ok? Un poco de contexto, ya adentrándonos en el tema, dice, los apuntadores proporcionan el soporte necesario para la asignación de memoria dinámica. El lenguaje C permite, a través de la librería stdlib, el almacenamiento de memoria en tiempo de ejecución a través de tres funciones. Vamos a tener malloc, calloc y realloc, y hay una cuarta que nos va a ayudar también a liberar el espacio de memoria, que se llama free, ¿no? Que vamos a enunciar cada una de ellas a continuación, ¿no? Muy bien, pues malloc, que viene de una abreviación que es Memory Allocation, eh, dice sirve para solicitar un bloque de memoria del tamaño suministrado como parámetro. Devuelve un apuntador a la zona de memoria concedida. Aquí tenemos la definición de la función que si observamos, pues como hemos hecho las funciones, lo que va a devolver, ¿no? Pues es un apuntador de un tipo void, ¿no? Que ahorita también enunciaremos qué es esto. Tenemos la función como tal malloc y luego tenemos un tipo de dato size_t que es pues nada más es como un entero en el cual nosotros le vamos a poder decir en general el número de bytes que nosotros le pasemos. En términos generales, pues yo solamente le voy a decir
la cantidad de bytes que necesito reservar, ¿sí? Ok, sigamos. Dice, la función recibe como parámetro el número de bytes tamaño total, que es lo que mencionamos justamente aquí, y que se desean reservar, ¿no? En caso de que no sea posible reservar el espacio en memoria, se devuelve el valor null, ¿sí? Supongan que yo ya no tengo memoria suficiente, que ya tanto el heap como el stack están bastante llenos, de lo que hablamos previamente de la memoria, y que tengo también una cantidad enorme de programas que están consumiendo también memoria RAM. Supongan entonces que yo ya no es posible que yo ya reserve tanta cantidad de bytes, ¿no? Porque es muchísimo lo que requiero, supongamos. Entonces, cuando no es posible, ¿no?, que yo reserve esa cantidad de bytes, pues me va a devolver un valor nulo, ¿sí? Ahora, hablando un poco de este void, ¿no? Aquí tenemos una nota, dice un apuntador void puede asignarse a una variable de cualquier tipo de apuntador, ¿no? Entonces, esto solamente se denota para esta función, para malloc, que pues en términos generales lo que nos va a devolver esta función pues es un apuntador, ¿no? Y un apuntador al final es una dirección de memoria del tipo de dato que nosotros estemos utilizando o que requiramos, ¿no?, que queramos utilizar, ¿sí? Y en términos generales, ya hemos platicado de aritmética de apuntadores, cómo es que va a brincar entre cada uno de estos espacios reservados para cierto tipo de dato, ¿no? Entonces, esto va a ser cualquier tipo de apuntador, ¿ok? Bien, adelante. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, en el cual ya hacemos la asignación de esta memoria dinámica. Primero, tenemos declaradas nuestras eh, librerías, la librería estándar de entrada y salida y la librería estándar como tal, ¿no? Que está al principio de las diapositivas, pues veíamos que es la que trae como tal las funciones de malloc, alloc, realloc y free, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el cual estamos definiendo un nuevo tipo de dato, un TDA, que se va a llamar monitor, ¿no? Tiene dos miembros, un miembro que se llama identificador, que es de tipo entero, y otro miembro que se llama serie, que es de tipo doble, ¿no? Luego tenemos nuestro método main, estamos declarando un apuntador de tipo monitor, ¿sí?, del tipo de dato que acabamos de crear, y estamos creando una variable, ¿sí?, de tipo apuntador de tipo monitor, ¿sí?, que se llama arreglo, ¿no?, y le estamos asignando null, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero definirle a, a esta variable que se llama curiosamente arreglo, le quiero dar una cierta cantidad de elementos o de memoria, de bytes, a esta variable, ¿sí? Supongan que yo no sé, bueno, ahorita está el ejemplo muy ad hoc, pero supongan que este valor que ahorita vamos a asignar no lo conozco, que es algo que el usuario quizá va a asignar y en ese momento desea incrementar el número de elementos de un arreglo, ¿no? Em, bueno, pues vamos a analizar. Aquí tenemos unas anotaciones. Dice que esta variable va a ser la que va a guardar la dirección de memoria reservada, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlo también como justo lo teníamos en la definición de atrás, esta de aquí, en la que tengo la función malloc y yo voy a necesitar, me dice que va a recibir como parámetro el número de bytes, ¿no?, el de tamaño total, y me va a devolver el
el apuntador de el tipo que yo estoy necesitando, ¿no? A ver, entonces tengo la función, aquí está, función para reservar memoria dinámica, malloc, y luego en este espacio el parámetro que recibe la función malloc es el número de bytes a reservar, ¿no? Ahora, yo como estoy utilizando un tipo de dato monitor, pues no sé cuántos bytes meramente tal vez esté teniendo, ¿no? Perdón. Quizás sea pues la suma de un entero y un double, pero no ciertamente, ¿no? Puede ser que dependiendo del tipo de sistema operativo, cómo lo maneje este, el programa, puede variar. Esto no es meramente lo que acabamos de mencionar. Entonces, yo puedo utilizar una función que ya hemos manejado previamente que se llama sizeof. Sizeof nos devuelve el tamaño en bytes del operando que le estemos diciendo, ¿no? Entonces, este tipo de dato que se llama monitor, le estoy obteniendo los bytes, ¿no? Los bytes que pesa para este tipo de dato, ¿no? Y lo multiplico por la cantidad de elementos que yo necesito, ¿no? Que yo quiero reservar, ¿sí? Yo quiero reservar una cierta cantidad de memoria y se la quiero asignar a arreglo, ¿no? Entonces, em, aquí lo que estamos multiplicando es 5 por el número de bytes que se le asigna para un monitor, ¿no? Pero yo quiero 5 elementos de esos. Entonces, estaría haciendo esa multiplicación. Y bueno, entonces ya todo esto nos da los bytes que estamos reservando. Y aquí queremos hacer notar que yo le puedo poner el conversor del tipo de dato, ¿no? Que puede ser el tipo de dato que yo estoy utilizando y utilizo un asterisco que aquí sí funciona como si fuera un apuntador, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo que esto que va a devolver malloc, que me lo convierta, ¿sí? Esto es como un cast, ¿sí? O sea, estoy convirtiendo. Recuerden que lo que me está dando aquí es un tipo void, ¿no? Podríamos pensarlo. De hecho, así está enunciado, ¿no? Que nos está devolviendo un tipo void. Pero yo quiero forzar esa conversión. Sin embargo, como yo ya estoy manejándolo, lo que sí tiene que ser es que el tipo de dato que le estoy diciendo acá sea el cálculo que estoy haciendo de este lado, ¿no? Entonces ahí sí debemos de tener cuidado que corresponda este tipo de dato con este tipo de dato, ¿sí? Este de aquí con el que le voy a pasar. Ahí sí debemos de corresponder para que nosotros podamos utilizarlo, podamos hacer el juego que nosotros estamos queriendo, la reservación de memoria que nosotros necesitamos. Pero nos dice aquí, bueno, entonces estamos aquí viendo este cast, ¿sí? De esta dirección, ya lo que nos está devolviendo malo como tal, lo estamos haciendo un cast, ¿sí? No es obligatorio describirlo. Eh, Esto que se encuentra entre paréntesis, todo esto lo podríamos omitir y nada más dejar a partir de malo, ¿no? Como les resulte más fácil. Sin embargo, nosotros queremos platicar que aquí se está haciendo un cast para forzar a que sea el tipo de dato, ¿no? Pero no es necesario, yo podría tener esta parte de acá, siempre y cuando que también corresponda el apuntador, ¿no? Al que se le está asignando con el tamaño que le estoy pasando en bytes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos asignando aquí a arreglo, en términos generales, muchachos, es la dirección de dónde se encuentra o dónde inicia, ¿sí? La reservación de memoria, ¿sí? Esa cantidad que acabamos de dar en bytes, ¿sí?
esto que acabamos de hacer, esa dirección donde estamos, ese bloque de memoria que estamos reservando, esa dirección se la estamos pasando a arreglo como tal, ¿sale? Entonces nosotros lo que tendríamos aquí es una dirección o un apuntador hacia esa dirección como tal, ¿ok? Ahí está, ya estamos reservando 5 elementos de, eh, del tipo monitor de manera dinámica, ¿ok? Bien, ahora otra de las funciones que justamente no mencionamos que sirve para reservar, sino más bien esta sirve para liberar el espacio reservado. Y bueno, nos menciona acá, dice, cuando la memoria ya no se utilice o cuando se termine el programa, se debe liberar la memoria reservada. La función free permite liberar memoria que se reservó. ¿Okay? Entonces lo único que necesitamos es pasarle, no nos va a devolver nada esta función, simplemente vamos a utilizar free y le vamos a pasar, nos dice que le pasemos un apuntador de tipo void, que ya vimos que es de cualquier tipo, entonces lo que le vamos a pasar es la dirección, ¿sí? O del apuntador que nosotros que ya hemos creado con memoria dinámica, le queremos decir que ahora ese bloque de memoria ya se libere, ¿sí? Entonces dice, el parámetro ptr es el apuntador al inicio de la memoria que se desea liberar. Si el apuntador es nulo, la función no hace nada, ¿sí? Obviamente, si es nulo, no tiene que liberar, ¿no? Okay. Acá un ejemplo ya más completo en el cual estamos ahora sí declarando nuestras librerías, estamos declarando nuestro método main, estamos declarando un apuntador de tipo entero que se llama arreglo y también estamos declarando otros enteros, ¿sí? Que se llama num y cont, ¿no? Entonces, nosotros le estamos preguntando, estamos imprimiendo cuántos elementos tiene el conjunto. Y bueno, esto ya se lo estamos pidiendo al usuario, ¿sí? Y nosotros entonces le vamos a pasar el número de elementos que deseamos, ¿no? Entonces, se está almacenando en num y vean, es muy similar a lo que acabamos de hacer, nada más que estamos guardando el valor en una variable, estamos obteniendo el número de bytes para un entero, ¿sí? El size of, queremos asignar a este apuntador una cantidad de enteros. Recuerden que es según el tipo de dato que yo tengo acá, tiene que corresponder con el de aquí, ¿no? Entonces según el usuario, bueno, esto va a variar según lo que teclee el usuario, se va a multiplicar por el tamaño de bytes que nosotros necesitemos para este arreglo, ¿no? Utilizamos malloc, pues nuestra función que acabamos de ver, y recuerden que esto puede o no estar, por eso es que aquí lo enunciamos, ¿sí? Con un comentario, porque aquí ya se estaría haciendo la asignación de ese espacio, de ese bloque de memoria de n elementos, de num elementos, para arreglo, ¿sí? Y vean acá, hacemos una comprobación primero si el arreglo, ¿sí? Lo que nosotros estamos recibiendo en esa dirección del bloque de memoria que ya estamos recibiendo no es nula, pues ahora sí podemos utilizarlo, ¿no? Porque recuerden que cabe la posibilidad que esto nos devuelva nulo. Es muy raro con la cantidad de memoria que ahora manejan las computadoras, pero puede suceder, ¿no? Puede suceder que tenga muchos programas y ya no hay espacio para 4 bytes, ¿no? O, bueno, 4 bytes por el número de elementos que nos dé el usuario, ¿no? Entonces, primero tal vez habría que ver si hay espacio. Y luego dice vector reservado y va a hacer una impresión con un índice, del índice hasta num, ¿no? Donde num es el número de elementos, ¿no? Entonces simplemente lo que estamos recorriendo es como tal el arreglo, pues estamos utilizando aritmética de apuntadores, ¿sí? Pero como tal esto podría también manejarlo como un arreglo normal con índices.
Pero bueno, aquí también para recordar un poco de aritmética de apuntadores, ¿no? Porque recuerden que es la dirección más uno, o bueno, más bien cuando inicia es 0, 1, 2, 3, 4, los que le hayan dado dependiendo del num. Y recuerden que es más uno de su tipo, ¿no? Más uno de su tipo. Esta dirección más uno de su tipo, entonces va a saltar, en este caso va a ir saltando de 4 a 4. ¿Okay? Bien, lo que está haciendo este programa es que le va a poner un, un sangrado, luego el número que está obteniendo de aquí, y luego viene otra vez sangrado y el número. Pero en esta parte, muchachos, malloc, habría que mencionarlo también, a diferencia de la función que vamos a ver a continuación. Malloc no le da ningún valor esos, a esos elementos que está reservando, ¿sí? Entonces recuerden que una variable como tal tiene nombre, tiene valor y tiene dirección, ¿no? Pues en este caso, supongan que es cuando solamente decimos como esto, como int num, pero no le estamos asignando nada. Y si nosotros hiciéramos la impresión de esto, pues nos va a imprimir muy posiblemente basura o cero. Pues más bien basura o cero. Que es lo que a veces algunos compiladores hacen. Cuando no se le asigna algo, pues imprimen cero, pero generalmente es basura lo que van a imprimir, entonces son datos irrelevantes, ¿no? Y es lo que justamente queremos hacer con ese programa para que se note que malloc, al no asignarle un valor, pues va a imprimir basura, ¿no? Y al final vamos a liberar el espacio reservado. Bueno, estamos mandando un mensaje y vean cómo utilizamos ya aquí free y le pasamos como tal el argumento es donde yo reservé memoria, ¿no? Entonces free y listo, nuestro fin de programa, ¿no? Entonces, hacemos mención de que esto es una manera corta a diferencia de esta, ¿no? Simplemente esta línea es muy similar, solamente estamos quitando esto de aquí, ¿ok? Muy bien. Vamos a platicar acerca de calloc y vamos a anotar algunas cositas, ¿no? Dice, funciona de manera similar a malloc, pero además de reservar memoria en tiempo real, inicializa la memoria reservada con 0. ¿Okay? A diferencia de lo que decíamos con malloc, que iba tal vez a imprimir basura, si nosotros imprimiéramos los valores directamente con calloc, pues van a aparecer ceros, dependiendo pues el tipo de valor, pues para enteros va a poner 0, también para char, ¿no? Que va a ser 0, pero en ASCII pues es un espacio o más bien nada, ¿no? Pero bueno, lo va a inicializar cada uno de los elementos en 0. Y también la otra parte de calloc es que a diferencia de malloc, que quería solamente un argumento en el que le decíamos el tamaño de bytes, por eso hacíamos la multiplicación del número de elementos por el tipo de dato que yo iba a utilizar. En este caso, para calloc vamos a recibir dos parámetros, ¿no? Y vean acá, el parámetro NL indica el número de elementos que se van a reservar y size indica el tamaño de cada elemento, ¿sí? Entonces, aquí en el caso, pues nada más vamos a poner el número de elementos en enteros y acá el número de bytes para cada uno de esos elementos. Acá tenemos el ejemplo. Es muy similar, ¿no? Ya es muy similar al pasado que acabamos de ver con malloc. Simplemente aquí cambia en calloc. Lo que sí queremos enunciar es que, vean, igual voy a pedirle al usuario que introduzca el número de elementos que desea, pero vean cómo está calloc. Calloc necesita dos parámetros, ¿no? Necesita el número de elementos, coma, para definir que va el otro parámetro, y el tamaño en bytes de cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces yo estoy queriendo hacer acá un arreglo de enteros, pues le estoy diciendo aquí em, que me reserve
para enteros, ¿no? También recuerden que esto también tiene que corresponder con el tipo de dato de aquí, igual de esta manera tiene que corresponder acá, ¿no? Entonces, pues nada, aquí es lo diferente que en el otro hacíamos el cálculo por una multiplicación, pues acá simplemente lo vamos a dejar como un parámetro de la función, ¿no? Entonces aquí dejamos num y aquí dejamos el tamaño en bytes de cada uno de esos elementos, ¿no? De igual manera podemos omitir, ¿sí? Podemos omitir el cast, ¿no? Esto lo podríamos quitar y ya podemos dejar solamente el resto de la función, ¿sí? De igual manera nos devuelve nulo si no pudiera reservar, entonces también hacemos esa comprobación y vamos a hacer la impresión de los elementos que acabamos de reservar. En este caso es que nos va a imprimir 0 para cada uno de esos elementos, va a imprimir el arreglo, estamos haciendo ahí como un pequeño formateo que va a decir vector reservado y va a dejar, eh, va a hacer un salto de línea, va a hacer un sangrado y va a imprimir entre corchetes cada uno de los elementos y listo, ¿no? Y luego manda un mensaje, se libera el espacio reservado, de igual manera utilizamos free y le pasamos donde estamos, donde habíamos o donde obtuvimos la dirección del bloque de memoria, ¿no? Simplemente estamos liberando. ¿Ok? Bien, vamos a revisarlo, vamos a revisar este programa, vamos a revisarlo de manera rapidita. Bien, tenemos esto y tenemos esto de aquí. Okay. Muy bien. Vean, ya ok, aquí estamos poniendo un carácter que no le gusta y, ok, es que por términos de las diapositivas, pues hacemos esta separación, ¿no? Para que se pueda observar, pero bueno, al ponerle espacios, pues aquí en el compilador ya no lo acepta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice cuántos elementos tiene el conjunto, digamos 5, y ahí está, ¿no? Vector reservado es el que tiene estos 5 elementos, pero está inicializando en 0, ¿no? Nosotros podríamos hacer rápidamente aquí nada más cambiarle a malloc y decir número por el tamaño de elementos, ¿no? Listo, estamos utilizando muy similar, pero vamos a ver que posiblemente nos arroje basura, ¿sí? Cuando nosotros queramos imprimir. Nos imprimió ceros también, pero en algunos otros compiladores, como tal vez como Codeblocks o DebC++, sí que es más, em, digamos, eh, platicado con la computadora, nos va a devolver, quizá aquí va a estar en espacios vacíos, ¿ok? Porque malloc no, como tal, no inicializa los valores. Calloc sí, pero malloc no. ¿Ok? Es la única diferencia. Muy bien. Continuamos con la última función que se llama realloc. Y dice que esta función permite redimensionar el espacio asignado previamente con calloc, malloc, calloc o realloc incluso, ¿no? Si ya redimensionamos, yo puedo volver a redimensionar, ¿no? Dice de forma dinámica, es decir, permite aumentar el tamaño de la memoria reservada de manera dinámica. Aquí tenemos la función y se parece un poquito a lo que sería malloc. O sea, nosotros debemos de decirle el nuevo tamaño del bloque de memoria y le tenemos que pasar también eh, ese bloque de memoria que yo ya había reservado, pues ahora le voy a decir el nuevo tamaño en bytes, ¿no? Y vean, pues justo aquí está, donde PTR apunta al bloque de memoria que se va a redimensionar y size, el nuevo tamaño en bytes que se desea aumentar al conjunto. Aumentar o decrementar, también podemos tener menos bytes de los que nosotros estamos reservando en el bloque anterior, ¿no? Pero generalmente es porque no tenemos
previsto que íbamos a utilizar más elementos, ¿no? Y bueno, aquí nuestro programa es un poco ya más largo, un poco más elaborado, pero no tanto, ¿no? O sea, es casi lo que teníamos, ¿no? Anteriormente, cuántos elementos tiene el conjunto, yo le digo y lo guardo en num. Estoy utilizando malloc, ¿no? Y esto recuerden que lo podemos omitir. Le estoy pasando el número de bytes multiplicado por el número de elementos que desee el usuario. Confirmo si me lo pudo pasar, ¿sí? Que no sea nulo. Eh, ok, acá lo que estamos haciendo es que inserte, ahora sí, aquí estamos haciendo una asignación, porque recuerden que con malloc no tengo como tal inicializado los valores. Aquí lo que estoy haciendo, bueno, pues que a cada uno se le asigne, ¿no? El, eh, se le asigne un, el valor. Ahora aquí, una cosa curiosa que podemos notar es que, vean, cómo yo, recuerden, cuando yo utilizaba scanf necesitaba un ampersand, ¿no? Porque le estaba diciendo, básicamente en el scan, le estaba diciendo, en esta dirección, asignale esto, ¿no? Pero arreglo, ¿no? Arreglo como tal ya es una dirección, ¿no? Es un apuntador, acá lo tenemos. Entonces, más con que estamos haciendo aquí aritmética de apuntadores, manejándolo como si fuera un arreglo, que va de uno en uno hasta num. Y entonces, como es una dirección, muchachos, pues ya no necesitamos el ampersand, ¿no? Pues ya le estamos esto es una dirección, ¿no? Entonces, el ampersand estaría de más, sacaría la dirección de la dirección, entonces eso estaría erróneo y no lo necesitamos, ¿no? Aquí ya no necesitamos el ampersand, ¿no? Porque le estamos asignando directamente a una dirección de memoria, ¿no? Bien, ahora ya acá menciona el vector insertado, bueno, pues ya es lo que hace rato teníamos y que estaba imprimiendo los valores, ¿no? Iba a imprimir los valores según el número de elementos y la cantidad, o más bien los elementos ya como tal que le estamos dando acá, ¿no? Y luego tenemos un mensaje que dice aumentando el doble. Y ahora lo que quiero es que el número de elementos que yo ya tenía lo multiplique por 2, ¿no? Entonces el número de elementos, pues según el usuario, supongan que dio 5. Ahora quiero que sea, recuerden que esto es la abreviación de num es igual a num por 2. Entonces, si yo le di 5, pues sería el doble 10, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo acá? Es que le estamos diciendo que a un nuevo, bueno, un apuntador que ya hemos declarado acá, que es de tipo entero, le asigne la nueva dirección que va a formar, perdón, de tomar el bloque que ya tenía antes previsto, que ya habíamos reservado, que es el de arreglo, ¿no? Que ya habíamos hecho justamente aquí, ¿no? Esto, pues ahora le estamos diciendo que tome ese bloque de memoria y lo amplíe, ¿no? En este caso está multiplicando num, que ya vimos que es el doble, por el tamaño del tipo de dato que estamos manejando, ¿no? Otra vez, este tiene que corresponder con el tipo de dato que nosotros estamos o donde queremos asignar al bloque de memoria. Entonces se está redimensionando y se está guardando en arreglo 2. Comprobamos si también es nulo. Vean acá, también estoy recorriendo el arreglo, ¿sí? Y estoy insertando cada uno de los elementos. Estoy haciendo de manera similar como se hizo acá, ¿sí? Con el scan. Y luego ya está imprimiendo el vector insertado, ¿sí? Este for va de aquí a acá y luego imprime vector insertado y ya con otro for lo va a recorrer de la misma manera y va a checar que, bueno, va a imprimir todo el arreglo, ¿no? Y luego podemos utilizar free con el arreglo y ya con eso estaríamos liberando también la memoria que acabamos de hacer con el arreglo 2. Nada más para culminar, vamos a ejecutar este código, ¿no? Que sí ya es un poco
más elaborado y tenemos el mismo caso, ¿no? Que por términos de las diapositivas, pues utilizamos más líneas de las que el programa necesita, ¿no? Y em, este compilador sí chilla si hacemos algo distinto, ¿no? Entonces, rápido, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? Vamos a darle ahora 3. Inserte el elemento 1 del conjunto, pues vamos a poner los 8, 7 y 6, ¿no? Ahí está el vector insertado. Ya es el nuevo arreglo que hemos formado. Y dice aquí aumentando el doble. Entonces ahora ya nos pide, ¿sí?, lo siguiente, ¿no? Por eso es que acá ni siquiera utilizamos como tal un inicializador, sino dejamos a contador con el mismo que estamos utilizando, ¿sí?, para seguirnos con el elemento 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, ahora va 4, elemento 4, ups, este compilador nos acaba de quedar mal. A ver si rapidito podemos tener a porque acá ya se quedó pensando. Ok, vamos para acá. Okay. Bien, entonces rapidito lo que estamos haciendo, 3 elementos. Le estaba diciendo que 8, 7 y 6, ¿sí? Y ya veíamos como tal, ahí está el arreglo. Y voy a insertar ahora 1, 2 y 3 para 4, 5 y 6, ¿no? Pues vean, ya una vez esto estamos haciendo redimensión del vector insertado, ¿no? Estamos como tal, pues, eh, teniendo el doble de elementos, ¿no? Tenía 3, pues acá voy a tener 6, ¿no? Muy bien, entonces con eso pues concluimos esta parte de memoria dinámica. Muchas gracias.